En el ejercicio de 2.3 nos dice, dado el circuito del ejercicio de 2.1, que fue el que hizo anteriormente mi compañero, pero con R1 y R2 no especificado, diseña un circuito para máxima excursión en la tensión de salida. Cuando nos dice máxima excursión en la tensión de salida, lo que quiere decir es que Q debe estar ubicado justo en el centro de la línea de carga. Tenemos el siguiente circuito, donde tenemos la incógnita R2 y R1. Necesitamos calcular el voltaje de colector emisor de la carga Q, lo cual es igual al voltaje del colector entre 2. Aquí tenemos que el voltaje colector es 16 voltios. Luego que calculamos el voltaje colector emisor, necesitamos calcular la corriente del colector. Entonces para eso vamos a hacer una LVK que va desde el voltaje del colector pasando por la resistencia del colector, por la resistencia del emisor y el voltaje del colector emisor. Tenemos, haciendo la malla, que el voltaje del colector de signo negativo por la forma en que va entrando. Tenemos el voltaje de la resistencia del colector, tenemos el voltaje de la resistencia del emisor y tenemos el voltaje colector emisor. Luego que tenemos esta ecuación, vamos a sustituir I sub E, ya que conocemos que I sub E es igual a I sub C. Luego que sustituimos, podemos sacar I sub C como factor común y la despejamos. Despejando la ecuación nos queda de la siguiente forma: I sub CQ es igual a B sub CC, que significa voltaje colector menos el voltaje colector emisor, sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Sustituyendo los valores, en total nos da 2.5 mA. Bueno, luego de calcular el voltaje colector, nos da Luego de calcular la corriente del colector, necesitamos calcular la resistencia de la base. Para ello utilizamos la siguiente fórmula: RB, resistencia base, es igual a 0.1 por beta por la resistencia del emisor. Sustituyendo los valores nos queda que RB es igual a 0.1 por 200 por 200, lo que nos da un valor total de 4 kiloohms. Luego de eso, necesitamos calcular una LVK, la cual va desde la base hacia el emisor. La ecuación que nos da resultante es el voltaje base es igual al voltaje base emisor más la corriente del colector, que ya la habíamos calculado, por resistencia base sobre beta más la resistencia en el emisor. Sustituyendo los valores, tenemos que voltaje base es igual a 0.7 más 2.5 mA por 4 kiloohms sobre 200 más 200. Esto nos da el resultado de que el voltaje base es igual a 1. Ahora, para conseguir R1 y R2, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Para R1 tenemos que RB sobre 1 menos el voltaje base sobre el voltaje colector. Al sustituir los valores, que RB es 4 kiloohms, en la parte de abajo tenemos que 1 menos el voltaje base, el cual es 1,25, sobre el voltaje colector, el cual es 16. Luego de toda esta operación, el resultado nos da 4,3 kiloohms de R1. Para R2, la fórmula es un poco distinta. Tenemos que R2 es igual a la resistencia de la base por el voltaje colector sobre el voltaje base. Al sustituir los valores, la resistencia de la base es igual a 4 kiloohms, el voltaje colector es 16 voltios y el voltaje base es 1.25 voltios. Luego de toda esta operación, el resultado